Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pueden tomar su lugar, hermanos. Normalmente, ¿verdad? Seguramente están acostumbrados a recibir a un misionero y escuchar un mensaje acerca de misiones. Y bueno, platicaba con el pastor Arturo Muñoz, ¿verdad? No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero justamente teníamos el mismo sentir. Soy misionero y necesito hablar de misiones, pero también él me encomendó, ¿verdad?, que hablara de misiones. Pero mi idea es, yo oré a Dios para que me permita esta noche ser de bendición a ustedes y que seamos edificados a través de su palabra. Dice la palabra de Dios aquí, dice el apóstol Pablo, yo planté y Apolos regó. Muchas veces, ¿verdad?, al servir a Dios no vamos a tener idea del fruto que puede venir después. A veces uno es el que por primera vez toca la puerta o trae a un invitado por primera vez. Pero después llega a la iglesia y alguien más lo disciplina y le da un crecimiento en un colegio bíblico, creo que aquí tienen uno. Pero dice la palabra de Dios que ¿quién da el crecimiento? Dios. Versículo 7, entendamos una cosa. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. El apóstol Pablo nos recuerda una vez más que solamente somos siervos del Señor Jesucristo, que hacemos solamente lo que se nos ha pedido que hagamos y que una vez que cumplimos con nuestra labor, no debemos jactarnos creyendo que hemos hecho algo sobrenatural, porque solamente cumplimos con nuestro deber. Lo que es sobrenatural, lo que es milagroso, es el crecimiento. Porque ¿quién de vosotros puede hacer crecer a una pequeña plantita? Podemos maravillarnos de cómo crece y podemos cuidar regándola, pero no tenemos el poder para que crezca. Eso solamente le pertenece a Él. Y debemos recordar cuál es nuestro papel en la gran comisión y cuál es el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, la piedra angular, el fundamento de la palabra de Dios, Cristo mismo. Dice aquí, versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Solo Él es algo, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y gloria a Dios por eso. Porque como hombres, ¿verdad? Trabajé 4 años y medio en lo secular, después de graduar, para sostener a mi familia y servir a Dios. Y me tocó diferentes ambientes laborales, donde seguramente muchos de los que estamos aquí en algún momento lo hemos vivido. Donde entras a trabajar por primera vez y si no traes experiencia laboral, tu sueldo no es el que esperabas. Y a veces uno desconoce la ley, ¿verdad? Y no sabe cuáles son sus derechos. Y te pierdes de ciertos beneficios laborales. Y hay patrones, ¿verdad?, que tratan de ahorrar lo más que puedan y guardarlo en sus bolsillos. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido algún trabajo donde ni seguro social tienen? Creí que era el único. ¿A qué voy con todo eso? Dice la Biblia que no nos debemos fiar del brazo del hombre. Pero recordemos una cosa, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y justo. Y no olvidará ninguna de las obras que hayas hecho por servicio y por amor a Él, sino que todo lo que hagas será recompensado. Dice aquí la palabra de Dios, cada uno recibirá conforme a su labor. Versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios y debemos recordar eso, iglesia. No solo somos oidores de la palabra, sino colaboradores. ¿Y qué significa esa palabra? Colaborar. Significa participar, significa trabajar, significa laborar, significa servir, significa dar. Somos colaboradores de Cristo Jesús.
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios, y todos lo hemos escuchado en alguna vez, Isaías 64:8 dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Te voy a decir una cosa. Dios va a trabajar en aquellos que le obedecen. Dios va a moldear y va a perfeccionar su obra en aquellos que le obedecen. ¿Y sabes qué va a hacer con el barro que no le obedece? Dice la Biblia que el alfarero volverá a desmenuzar esa obra y volverá a iniciar de ceros. Y si tú sabes muy claramente lo que eso significa, cómo trabaja el alfarero sobre el barro, porque somos polvo, pero hechura suya. Un alfarero trabaja con agua, ¿sí o no? Para mojar el barro y poder formarlo. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que la palabra es el agua viva. Alguien que continuamente está leyendo la palabra de Dios se está refrescando continuamente y Dios puede moldear esa vida. Pero el alfarero va a presionar, va a moldear, va a hacer su obra. Y si alguien es rebelde, lo volverá a desmenuzar. Pero aquel que es obediente, Dios lo perfeccionará. Y vamos a ver en qué continúa, dice aquí: vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Cristo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, viendo el número de gente que esta noche está aquí, no lo digo para elogiarlos, pero eso me hace pensar que esta iglesia está trabajando, ganando almas. Porque de las iglesias que Dios nos ha permitido recorrer a mi esposa y a mí, hoy por el COVID muchas iglesias siguen cerradas. Y el hecho de que estén aquí, aún a pesar de que su pastor no está aquí, eso quiere decir que están trabajando. Y han entendido el llamamiento de Dios a la salvación, a la santificación, a la fidelidad. Vamos a ver qué es lo que dice. Nadie puede poner otro fundamento, versículo 11, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento, ojo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Si ustedes pueden ver en la Biblia, menciona 3 elementos sólidos, minerales sólidos: plata, oro y piedras preciosas. Rubíes, esmeraldas, diamantes, como le quieran llamar. Y del otro lado menciona otros 3 elementos: madera, heno y hojarasca. Qué casualidad que menciona 3 y 3. ¿Alguna vez se habían detenido a pensar en este texto a qué se refiere? La obra de cada uno será probada. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Otro cristiano. Eso quiere decir que la manera en que tú trabajas será probada, las intenciones con las que tú trabajas será probado, pero por último, el fruto con el que tú diste tu trabajo y produciste será probado. Y aquí habla de 3 elementos, todos serán probados por fuego. Eso es a la luz de las escrituras de la palabra de Dios, y eso será en el gran tribunal de Cristo, donde cada cristiano dará cuentas por sus obras. Y dice aquí que 3 elementos durarán, todos serán probados por fuego, pero la plata, el oro y las piedras preciosas desaparecen en el fuego, son consumidas por el fuego. No, es un fruto que permanece. La hojarasca, la madera y el heno, al ser probada por fuego, ¿qué pasa? Se consume. Un fruto que no permanece, un fruto que no dura, un fruto vano, lleno de vanidad, es a lo que se refiere. Porque ¿cuántas veces estamos sirviendo a Dios para que otros nos vean? Para que otros nos reconozcan.
es que ahora soy maestro del colegio bíblico, pero el siguiente año quiero ser el director. Y no estoy conforme, el siguiente año quiero ser el asistente. Si es así porque es la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si es porque yo lo estoy buscando, eso es vano. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero solo el crecimiento lo da Dios. Él sabe dónde te va a usar. Y dice aquí que también nos conviene, cuando leo esto, dice versículo 12, y si sobre este fundamento, ¿qué fundamento? Cristo y su iglesia, alguno edificare. ¿Saben qué quiere decir esta palabra edificar? Construir. Pero además, adivina qué. Cuando tú vas a edificar tu casa, estás pensando en cómo construir tu casa, pero para construirla, ¿qué requieres? ¿Qué requieres? Invertir. Si no inviertes, no puedes construir. Y si no construyes, jamás vas a edificar algo. Las cosas se resumen así de simples. Y dice la palabra de Dios aquí, y si sobre este fundamento alguno edificare, Dios nos está invitando como hijos de Dios a construir y a invertir en su obra. Y aquí es donde muchos, ¿verdad?, van a cerrar su corazón. Algunos hasta van a dejar de escucharme en la predicación, porque ya saben a dónde vamos. Hermanos, la gran comisión, el ganar almas, aparte de nuestra obediencia y fidelidad, requiere de nuestra inversión. Todos invertimos en esta vida, invertimos en la educación de nuestros hijos y aunque nos cueste, lo hacemos con gozo, ¿sí o no? Invertimos en nuestro patrimonio. A veces nos endeudamos y hasta tomamos créditos. Invertimos en lo que a veces no queremos invertir. Por ejemplo, cuando te pagan, ¿verdad?, tu sueldo, te deducen tus impuestos. ¿Sí o no? ¿Te gusta invertir ahí? Y no te preguntan si quieres. ¿Pero recibes beneficios? Sí. El alumbrado, la pavimentación, seguridad pública, hospitales públicos. No nos gusta porque decimos, es que ese dinero me pertenece. Pero sí tenemos beneficios, hermanos. ¿Y sabes? Los diezmos y las ofrendas son esos impuestos que Dios nos demanda a nosotros de nuestras manos. No nos gustan. A muchos no les gusta. O levanten las manos si solamente soy yo. Pero ¿qué creen? Es bueno diezmar. Es bueno ofrendar. Porque te voy a decir una cosa. Con el diezmo reconocemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. El diezmo le pertenece a Él, no a nosotros. De hecho, todo le pertenece a Él. La vida que tienes hoy, el aire con el que respiras. Por cierto, el dueño de Santander, ¿ustedes supieron que murió por COVID? Nunca leyeron esa noticia. Él murió por COVID y con todos los millones que tenía a su disposición. Quiso comprar el oxígeno y no pudo. Y tú y yo estamos aquí. ¿Gracias a quién? El trabajo que tienes, el sueldo que tienes, la salud, la familia, la iglesia. ¿Gracias a quién? La salvación, el perdón de tus pecados. Y todo proviene de su mano y solamente nos pide que le demos el 10% en reconocimiento a su autoridad sobre nuestras vidas. Cuando yo diezmo, estoy honrando a Dios como mi Señor y estoy invirtiendo, estoy edificando en la obra de Dios. Amén. Pero la Biblia dice que no solamente los diezmos son obligatorios. Quiero que me acompañen a ver por favor lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 8. Pero antes de seguir predicando quiero que oremos porque no me había tomado el tiempo de orar, hermanos, y es muy importante. Vamos a ese pasaje y oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque no estimaste aún a tu único Hijo, al 3 veces santo, al justo,
por nosotros. No lo escatimaste por amor a nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo pudiéramos pagar la salvación en nuestra alma? Nunca vamos a poder hacerlo. Gloria a Dios porque Él lo hizo por nosotros y nos la otorgó gratuitamente, por gracia. Ahora, Señor, por favor, habla a nuestro corazón, edifica nuestro espíritu. Y una vez más, recuérdanos, Señor, que Tú eres digno de toda gloria y honra. No solamente a través de nuestras obras, sino también a nuestra fidelidad a Ti, en santidad, en obediencia, en nuestros diezmos y ofrendas. A Ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿A qué casa se refiere el Señor cuando dice y haya alimento en mi casa? ¿Se refiere a tu casa o se refiere a la casa de Dios? Dios está hablando acerca de su casa, no de la mía. Se refiere a la iglesia. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi iglesia, en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nuestro Señor no tiene una imprenta. Y muchos se referirán, ¿por qué? ¿A qué se refiere el hermano? Dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Hoy, en muchas iglesias bautistas, fundamentales, independientes, rajatablas, sacademonios, hay líderes, diáconos, maestros, ancianos, que enseñan muy bonito, pero cómo no diezman. Y la obra de cada uno será probada por fuego. Hablamos muy bien, pero no hacemos lo que debemos. Y si Dios tuviera una imprenta, y si hoy el Señor Jesús le entregara un boletín para mantener al tanto, porque Él es el Señor de su iglesia, Él es el dueño de esta iglesia, para hacer un reporte financiero de todos los que han diezmado este año fielmente y los que no. Ponte a pensar por un momento si tu foto aparecería en ese boletín de la iglesia. No me digas. Porque somos muy buenos, hermanos, para alabar a Dios con nuestros labios, pero con nuestros hechos. Y a veces caemos en una rutina, y esto también va para mí, hermanos. Debemos tener cuidado en acostumbrarnos a venir a la iglesia. Debemos ser fieles a Dios. Entonces dice aquí, ¿robará el hombre a Dios? Y muchos dirán, yo no. Pero déjame decirte, Dios sabe todo, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya lo expliqué, ¿verdad? ¿Cuánto es el diezmo, hermanos? La 10ª parte. Eso quiere decir que si yo gano 100 pesos, ¿debo diezmar? 10. Y hay muchos hermanos que cuando no teníamos trabajo le decíamos, Señor, por favor, dame un trabajo para mi familia, para sostener a mis hijos y a mi esposa. Y Dios te lo dio. A pesar de que quién sabe cuántos años atrás no habíamos sido fieles, porque Él es fiel. Y ya no ganas 100 pesos, ahora ganas 1,000 pesos. ¿Cuánto tienes que diezmar? Y Dios dice, probadme ahora en esto y os abriré las ventanas de los cielos. ¿Y cuántos por su fidelidad no vieron a Dios obrar en sus vidas aún mayor? Y ahora en vez de ganar 1,000 pesos, empezaron a ganar 10,000 pesos. ¿Cuánto tengo que diezmar? Y Dios ha bendecido a hijos de Dios obedientes y fieles porque Él es bueno. Y hoy hay hijos de Dios que no ganan 10,000.
Yo conozco hijos de Dios que han honrado a Dios y empezaron a ganar más de 20, 30, 60, hasta 80,000. Pero te voy a decir una cosa. En el momento en que empezaron a ganar eso, el que ganaba 60,000 pesos, una vez me abrió su corazón, porque me dijo que él había visto a Dios obrar en su vida, pero ahora, después de haber ganado mucho tiempo 60,000 pesos, no tenía nada en las manos. ¿Y sabes cuál fue su error? ¿Cuánto tenía que diezmar? ¿Qué harías tú con 6,000 pesos? ¿Ahorrarlo en el Infonavit? ¿Meterlo a una cuenta bancaria de inversión para pagar unas vacaciones anuales? Y es lo que este hombre empezó a hacer. Seguía diezmando, pero no la 10ª parte. Era mucho dinero. Además, ya hay muchos hermanos en la iglesia y con lo que dan todos es suficiente. 6,000 pesos es mucho. Voy a dar 2,500, 3,000. La otra parte la voy a invertir yo para mi familia. Y le empezó a robar a Dios. Dios es grande en misericordia, Él es paciente y Él no retarda sus promesas, pero tarde o temprano Dios va a poner un alto a tu pecado, porque eso es pecado, robar. Y después nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero algo que me sorprende más aquí es que como hijos de Dios solamente estamos acostumbrados a diezmar. Y la ofrenda la vemos como algo opcional. Pero ¿qué dice la Escritura aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 8, hermanos? Me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice Dios, en vuestros diezmos. Y eso quiere decir que para Dios es igual de importante el diezmo y la ofrenda y es una obligación de todo cristiano. Es su deber. Ay, hermano, eso no lo sabía. Yo creí que eso era nada más de vez en cuando. Pues no. Eso tiene que ser todas las veces que diezmas, tienes que ofrendar. Ahora, ¿cuánto tengo que ofrendar? Tal vez nunca se nos ha enseñado acerca de estos temas, hermanos. Pero déjame decirte, número 1, ya te lo recordé una vez, con el diezmo le reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y con nuestra ofrenda, la ofrenda no tiene un límite, no tiene un porcentaje, pero con la ofrenda yo le digo al Señor Jesús que Él es el Rey de mi vida, que Él se merece todo porque Él es el dueño del oro y la plata, Él es digno. Con mi ofrenda yo adoro a Dios. Con mi diezmo yo solamente cumplo mi deber, pero con mi ofrenda yo vengo a adorar a Dios como un rey. Y muchos me dirán, ¿en dónde vas a todo eso, hermanos? Ahorita vamos a verlo. ¿Por qué? Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita nuestros centavos. Si nosotros no damos nada, su iglesia no se va a caer. Es su iglesia, pero nosotros mismos vamos a tropezar. Muchos cuando ofrendamos, ¿verdad? ¿Cuántos no lo han hecho? Y no me digan. Buscamos en nuestras bolsas esa monedita que está por ahí, ¿verdad? Hasta abajo normalmente porque es la más chiquita. Está el billete de la 20, están los de la 10. Creo que aquí hay una de 5, ya hasta sabemos sin ver, ¿verdad? Nada más tocando. Ah, mira, aquí está la de 5. No, no, no. Y hay una de 1 peso. Ah, mira, aquí encontré una de 1 peso. De unos 50. Bueno, 3. Para que suene. Pero Dios no es limosnero de nadie.
escucho a predicadores decir: hermanos, vamos a juntar una ofrenda para la construcción de la iglesia, ahí lo que puedan. No, lo que Él se merece. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría ver este edificio más amplio, con gente que venga más a la iglesia, que sea salva? Pero para eso se requiere invertir, hermanos. ¿Y cómo debemos ofrendar a Dios? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 21. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? Porque ya ni sé. ¿Hasta qué hora es? ¿Ya terminé? Lucas capítulo 21, hermanos, por favor. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos leído, porque se les ve que sí leen la Biblia. Dice Lucas capítulo 21, versículo 1: levantando los ojos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que Él observó. Vio a los ricos que entraban y que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Me maravilla que el Señor Jesucristo no se deja guiar por las apariencias. ¿Cuántos de ustedes, al ver a alguien bien vestido con un Mercedes-Benz llegando a la iglesia y X y Y, no quieren hacerse amigos de ese hombre? Pero ven a alguien que viene así de trabajo, polvoriento, porque viene de la obra de construcción y apenas, este hermano, ¿cuándo lo puede? Así es, pastor, es cierto. Muy cierto. Gloria a Dios, porque mi Señor, siendo el dueño de todo, Él no se maravilla por el dinero que le traes a la alcoholía. Pero vamos a ver de lo que sí se maravilla el Señor. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Tal vez tú no eres rico, pero ¿cómo ofrendas? ¿De lo que te sobra? El Señor lo ve y no se agrada de esa ofrenda. Y dice aquí: porque a todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, no te estoy diciendo que eches si es más del 10% vas a echar el 90%, ¿verdad? Señor, aquí va toda mi ofrenda. No, también dice la Biblia que seamos sabios. Pero ¿cómo se debe ofrendar a Dios? Se debe hacer una ofrenda con un sacrificio que nos cueste. Debemos ofrendar a Dios de manera sacrificial, hermanos. A esta mujer le costó la ofrenda que dio. Y hay otro texto en la Biblia. Hubo un hombre llamado David, rey de Israel. Y cuando vino a presentar su ofrenda y sus holocaustos a Dios, cuando había sido nombrado rey, hubo un hombre llamado Abimelech, que le dijo a David: toma de mis vacas y de mis corderos y ofrenda a tu Dios. Y David, siendo el rey de Israel, teniendo los tesoros a su disposición, dijo: no, porque no voy a ofrendar algo a mi Dios que no me cueste, siendo rico. Eso es como testimonio a nosotros los cristianos, hermanos, que cuando ofrendamos debemos ofrendar algo digno de Dios, algo que nos cueste, algo que cuando saques de tu bolso, hermanos, con todo respeto, te duela. No te digo que te quedes en la calle, pero que te duela. Dile al Señor cuánto te importa. Y no vengo a hablar de un evangelio de prosperidad, no quiero que me malinterpreten. Pero Dios es digno, hermanos. Debemos cambiar nuestra mentalidad en ese sentido. Y vamos a ver lo que pasó aquí en este texto rápidamente en Lucas 21, donde estamos. Dice que vinieron ricos y una mujer viuda. Ahora, no solamente era viuda, dice la Biblia que era pobre. Cuando yo estuve estudiando este texto me maravillé porque la Biblia dice que el Señor Jesús tuvo compasión de las multitudes porque andaban como ovejas sin pastor. Algo que caracterizó la vida del Señor Jesús fue su compasión por los demás.
Y algo que me sorprendió de esta historia es que yo esperaba ver en nuestro Señor Jesucristo sentir compasión por la viuda. Él es el Señor de la casa de oración, Él es el Señor del día de reposo. Él, siendo Dios y viendo las ofrendas que traían los ricos, Él pudo haberle dicho a la pobre: hija, porque Jesús, dice la Biblia, que conoce los pensamientos, las intenciones del corazón y la vida de todos, ¿sí o no? Ustedes, aquí acaba de revelarlo Jesús, ella dio todo el sustento que tenía. Y era viuda y era pobre, no había quien la sustentara. Siendo compasivo el Señor Jesús, ¿por qué no le dijo a esta mujer: oye, hija, he visto tu fe, he visto tu ofrenda, pero ¿sabes qué? Tu necesidad es más grande. Mejor toma y llena la alacena de tu casa. Eso era lo que yo me imaginaba que el Señor Jesucristo hubiera hecho, porque Él tenía compasión de las multitudes. Pero ¿sabes qué? No lo hizo, y eso me maravilló. Y yo me quedé sorprendido. ¿Por qué no hizo eso el Señor Jesús con una viuda pobre? Porque Él es digno de toda adoración. Y cuando esta viuda entregó esa ofrenda, el Señor Jesucristo no rechazó su adoración, aceptó esa adoración, sabiendo la necesidad y la viuda de esa viuda. El Señor conoce las circunstancias en las que tú vives, hermano. Pero el Señor está esperando a que tú realmente lo honres a Él como Él es digno. Él no te va a obligar, pero necesitamos aprender a ofrendar. Y vamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 3. Y si sobre este fundamento alguno edificare, construyere, invirtiere oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque aquel día la declarará en el tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Y cómo va a permanecer mi obra, hermano? Si lo que yo hago, lo hago para la gloria de Él, no para mi propia gloria, para la honra de Él. ¿Y cómo vamos a honrar a Dios? Una de las maneras de honrar a Dios es haciendo su voluntad. Y en el momento en que tú inviertes con tus diezmos y ofrendas, estás invirtiendo en la obra de Dios para que el Evangelio sea anunciado y se cumpla la gran comisión. ¿En dónde? En todo el mundo, en todas las naciones, a toda criatura. Porque el enviar a un misionero, hermano Elimelec, ¿enviar a un misionero al campo misionero es gratis o cuesta? Sostener, no solamente enviarlo, sostenerlo, ¿cuesta o es gratis? ¿Tomar un vuelo cuesta o es gratis? De hecho, te paras en el Walmart, ¿verdad? No sé si aquí pasa, pero te metes al estacionamiento y después de la primera hora ya está el viene. Ya ni ese estacionamiento es gratis. ¿Y qué está esperando? Todo cuesta, hermanos. Entonces, aprendamos a diezmar y a ofrendar, a edificar en la obra de Dios, a hacer fruto que permanezca, hermanos. Dios está llamando también a hombres que quieran ir, y es mejor ir, pero también dice que tienen parte los que envían. El que planta y el que riega recibirá su recompensa. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Y si la obra de alguno se quemare, el versículo 15, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 15, ¿verdad? Dije. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí es donde entra la responsabilidad de cada uno delante de Dios. Lo que me gusta del Señor Jesucristo es que Él es todo un caballero, aunque Él es el Señor. Cuando Él vino a tu vida y te salvó y perdonó tus pecados, Él no se impuso en tu vida. Tú entendiste tu necesidad de salvación y rendiste tu vida voluntariamente y abriste tu corazón a Él
y le aceptaste, le recibiste y le creíste como el Señor de tu vida. Pero recuerda eso, cuando hiciste eso, le otorgaste tu vida a Él como tu Señor. Ya no vives para hacer tu voluntad, sino la voluntad de aquel que te compró. Pero Él no se impuso a tu vida. Y debemos entender algo, hermanos, que Jesús viene por segunda vez y viene por su iglesia. Y dice aquí que si tu obra se quemare, sufrirás pérdidas. ¿Quiénes van a sufrir pérdidas? Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 2, hermanos. Ya casi terminamos. Lucas capítulo 12, versículo 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor de mi vida, mi Salvador. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, y está hablando de la segunda venida de Cristo, le halle haciendo así. Ahora, ¿a qué siervo se refiere? ¿Al predicador porque él es el siervo de Dios? ¿A los ganadores de almas porque ellos ya han sido llamados a servir a Dios? No. Dice la Biblia, y ustedes lo recuerdan en Filipenses capítulo 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y en los evangelios vemos a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, lavando sus pies, y diciéndoles: quien quiera ser el mayor entre vosotros, tendrá que ser vuestro servidor y servir a los demás, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por otros. Y ese es el testimonio que tenemos de nuestro Maestro. Y debemos llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Todo cristiano debe aspirar a ser como Él, y Él fue un siervo. Y cuando dice aquí la Biblia, bienaventurado aquel siervo, no se refiere al pastor solamente, se refiere a todos los cristianos. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, ojo, a comer y beber y embriagarse. Hoy muchos cristianos que gozan de la salvación se han atrevido a vivir liberalmente. Esa es una mentira del diablo, hermanos. Fuimos libres de la esclavitud. Fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. No para vivir como queramos. Pero hoy muchos cristianos que gozan de la salvación dicen: ay, siempre nos predican de la segunda venida de Cristo y como que ya se tardó, ¿no? Decían que por el COVID se está más cerca, y muchos dudan, claudican, y hoy en día están viviendo como cristianos un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Hoy muchos han vuelto a sus vicios pasados, a embriagarse, como dice aquí la Escritura, otros a volver a robar, porque mi Señor tarda en venir. Otros ya ni vienen a la iglesia, porque mi Señor tarda en venir. Otros ya ni leen sus Biblias, porque mi Señor tarda en venir. Otros han dejado de ganar almas, porque mi Señor tarda en venir. Pero vamos a ver cuál es la consecuencia de todo eso. Muchos, ¿verdad?, creen que al pasar por el tribunal de Cristo, solamente por tener la sangre de Cristo sobre ellos, por haber lavado sus pecados, en el cielo se les abrirán las puertas y los ángeles les estarán aplaudiendo. Piensan que solo por ser salvos serán recompensados. Y yo no creo eso, hermanos. Yo no creo que Dios va a recompensar de la misma manera a un hijo fiel que a un hijo infiel. Yo sé, Jesús es amor, pero también es misericordioso, pero también es justo, santo, y no va a tener por inocente al culpable. Y en su justicia, en el tribunal de Cristo, pasará por vara a muchos cristianos.
y tendrán pérdidas en sus recompensas. Vamos a ver qué dice la Escritura aquí mismo. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y así es la segunda venida de Cristo, a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, ojo, que conociendo la voluntad de su señor. ¿Cuántos de aquí saben que ganar almas es la voluntad de Dios? Y no lo hacen. ¿Cuántos saben que aquí diezmar y ofrendar es la voluntad de Dios? Y no lo hacen. ¿Cuántos saben aquí que es orar, buscar el rostro de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas? Esa es su voluntad y no lo hacen. ¿Cuántos saben aquí que perdonar a tu prójimo es la voluntad de Dios y no lo hacen? Sabemos muchas cosas, hermanos, pero el punto no es saberlo, es hacerlo. Y dice aquí: aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo, ni siquiera lo intentó, ni se esmeró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, yo no sé cómo era eso, pero cuando ustedes eran niños, ¿se acuerdan? Si sus papás todavía les aventaron la chancla o con un lazo ahí, no sé si a ustedes les tocó, ya no. De donde yo vengo, sí. Bueno, ya saben de dónde vengo. Pero también nuestro Señor Jesucristo padeció por esos azotes aquí en la tierra. Cuando iba al Calvario a ser crucificado, en el concilio, dice que lo azotaron ¿cuántas veces? 40 menos 1. Y lo desfiguraron sin compasión. Lo molieron, lo escarnecieron. Y Él soportó todo eso por ti. Pero Él no tendrá por inocente al culpable, al que ya sabe, al que ya es salvo. Y dice aquí que recibirá muchos azotes. Eso quiere decir la Biblia que en el tribunal de Cristo, aparte de que muchos sufrirán pérdidas de recompensas, muchos serán azotados. Y si de por sí era un castigo duro estar en la mano de los romanos, yo no sé lo que será estar en la mano del Señor. Y yo no quiero estar en esos zapatos, hermanos. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Eso quiere decir en esta vida. Jesucristo dijo: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Todo aquel que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. A eso se refiere aquí. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Y si hay algo más digno de ser azotado es predicar el evangelio, hermanos. No hay otra cosa más digna que eso. Pablo recibió azotes, fue atribulado, fue perseguido, fue encarcelado, y todo por la gloria de su Señor. Y ahora te quiero decir algo: Él está gozando en la presencia del Señor. Buen siervo y fiel, entra en la casa de tu Señor. Es una carrera muy difícil la que llevó Pablo, pero es la más digna de vivir, hermanos. Y dice aquí: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquí a todos se nos ha dado la salvación, el regalo más grande, con un propósito: llevar la salvación a otros. Y si no lo hacemos, mucho se nos demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sabes? Por algo también dice la Biblia, cuando dice que muchos serán azotados, por eso dice la Biblia que el Señor Jesús enjugará las lágrimas de todos ellos, porque antes de entrar al cielo muchos serán azotados. Y Él enjugará sus lágrimas, porque a pesar de su desobediencia, Él les ama. Pero no abusemos de ese amor, hermanos. Estamos aquí con un propósito como iglesia. Ya voy a terminar. Vamos a Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, hermanos. Isaías 42, versículos 6 y 7. Escucha esto, porque este no solamente es el llamado a Israel, sino es el llamado también ahora a su iglesia. Dice la palabra de Dios así:
Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Nuestro Señor Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué más sigue diciendo? Te guardaré. Y no solamente eso, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y tú y yo entendemos a qué se refiere eso. A los que aún viven perdidos en su pecado, a los que ahora todavía están condenados al infierno, ciegos, sin poder conocer la salvación, sin poder mirar la verdad, sin poder conocer a Cristo. Y tú y yo estamos como iglesia para que ellos sean libres. Pero el ir y sacar a un prisionero, como dice aquí, de esa luz, de esa prisión de oscuridad, requiere un precio que ya fue pagado en el Evangelio con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un precio que puede redimir y limpiar el pecado de cualquier hombre. Pero ellos necesitan saberlo. Y vamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 10. Desde el versículo 7, Deuteronomio 15, 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. No se refiere a un hermano en Cristo, se refiere a tu prójimo, a un hermano necesitado, a un hermano que no ha tenido la misma oportunidad que tú, la misma fortuna de ser salvo. Dice aquí que cuando veas a tu prójimo en necesidad, y estamos hablando de la necesidad de su salvación, no cierres, no endurezcas tu corazón. Hoy muchos cristianos están viviendo agradecidos con el Señor, pero conformes. Gracias, Señor, porque yo ya soy salvo. Ahora tengo una iglesia donde escuchar tu palabra de Dios. Pero todos los servicios terminamos con los brazos cerrados, conformes porque ya somos salvos, haciendo nada por los que no lo son. Y dice aquí la palabra de Dios, sino abrirás a él tu mano liberalmente. Y a eso se refiere a despojarte de tus bienes, a invertir en la obra de Dios. En efecto, le prestarás lo que necesite. Y llevar el evangelio a otras partes del mundo, hermanos, requiere inversión. Invirtamos en eso que vale la pena. Guárdate, escucha, de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, es que cerca está el año séptimo, el de la remisión. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien ayudaba a su prójimo, normalmente lo tomaba como siervo para que pagara su préstamo. Pero el séptimo año, no importa cuánto haya sido la deuda, él tenía que ser liberado. Y muchos, ¿verdad?, al saber que estaba aproximadamente el año séptimo, preferían ya no apoyar a su prójimo necesitado. No, si ya nada más es un año de servicio que me va a brindar, ya no son 6, y ya viene el siguiente año y lo tengo que liberar. No me conviene. Y muchas veces como cristianos estamos acostumbrados a lo del mundo. Ok, voy a invertir, pero ¿qué voy a ganar? Pastor, ¿qué me va a ofrecer? ¿Me va a dar la membresía Platinum o la de oro? ¿O la de plata? ¿O la de VIP? Hermanos, no tengamos un corazón así. Dice aquí la palabra de Dios, ya casi termino. Cerca está el año séptimo, el de la remisión. ¿Sabes qué es una remisión? Cuando tú compras algo, te dan un voucher, una nota de remisión donde dice pagado, ¿sí o no?
séptimo, el de la remisión. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo y el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin faltas le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Te gustaría tener la bendición de Dios en tu vida? Invierte en la gran comisión. Padre, te damos gracias esta noche, porque solo tú eres digno de toda nuestra adoración.